Abordaremos el tema de los trámites que debe realizar el escribano antes y después de autorizar una escritura pública, y para eso traeremos a colación un ejemplo desarrollado en las lecturas. Marcelo Mor, viudo de su esposa Graciela López, quiere comprarle a Asturias S.R.L. una casona ubicada en el centro de la ciudad de Córdoba. Para eso se reunió con el socio gerente de la empresa, el señor Joaquín Asturias, y le entregó una oferta por 500.000 pesos, dinero que obtuvo con la venta de una propiedad. Luego de aceptada la oferta por la empresa, por la sociedad Asturias S.R.L., ambas partes concurren a la escribanía Rojas, donde serán atendidos por Ricardo, quien es amigo personal de Joaquín Asturias y es titular del registro 590. Para el otorgamiento de una escritura traslativa de dominio, el escribano deberá cumplir con una serie de trámites que analizaremos a continuación. En primera medida, deberá solicitar el certificado registral. El certificado registral permite conocer el estado jurídico del inmueble, en este caso de propiedad de Asturias S.R.L., y produce un doble efecto. Garantiza que durante su vigencia el estado informado permanezca inmutable y produce, por otro lado, la reserva de prioridad, generando una anotación preventiva a nombre de quien lo requiera. Su plazo de validez será de 15, 25 o 30 días, según sea solicitado por escribanos con domicilio en el asiento del registro, en el interior de la provincia o fuera de la provincia. Además, el escribano deberá solicitar ciertos certificados administrativos, como por ejemplo el certificado de la Dirección General de Rentas, que nos informará la base imponible del inmueble y el número de cuenta, y a su vez si el inmueble tiene deudas en esta repartición. También deberá solicitar el certificado catastral, que nos informará la descripción del inmueble, su designación, su ubicación geográfica, nomenclatura catastral y si la parcela registra afectaciones. Otros informes que deberá solicitar son el informe municipal, el informe en el caso de la ciudad de Córdoba, aguas cordobesas, o en las localidades del interior, las diferentes cooperativas de aguas, y el certificado de libre deuda de expensas en caso de lo que se transfiera tenga esta obligación. Todos estos informes son los que deberá solicitar el escribano Rojas para realizar la venta del inmueble de titularidad de Asturias S.R.L. Otros trámites que deberá realizar el escribano antes del otorgamiento de una escritura traslativa de la propiedad se relacionan con el ámbito fiscal, como por ejemplo el pedido de certificado COTI cuando el precio de la venta supera el 1.500.000 pesos y las declaraciones juradas que le debe solicitar a las partes. Por ejemplo, al comprador sobre el origen del dinero con el que realiza la compra y a ambas partes sobre si se trata de personas políticamente expuestas o tienen vínculos con las mismas. También el escribano deberá realizar trámites relacionados con lo documental, como el análisis del título antecedente que presenta el vendedor o un estudio de títulos si así lo requieren las partes. En el estudio de títulos se analizarán los antecedentes del inmueble dentro del plazo de 20 años. Luego del otorgamiento de la escritura, el escribano Rojas deberá realizar los siguientes trámites post-escriturarios. Estarán relacionados con lo documental, como la expedición de copias y testimonios, las visaciones ante las diferentes reparticiones y las notas marginales que deberá realizar tanto sobre el primer testimonio antecedente como sobre el protocolo. Estarán relacionados con lo fiscal, como el pago y retención de impuestos y deudas, como por ejemplo el impuesto a la transferencia o impuesto a las ganancias y también impuesto de sellos, y estará relacionado también con la inscripción del documento en el Registro General de la provincia. Teniendo en cuenta los conceptos analizados, ¿qué impuesto deberá retener el escribano Rojas, teniendo en cuenta que la parte vendedora es una sociedad? Si elegiste que el escribano deberá retener impuesto a las ganancias porque la parte vendedora es una persona jurídica, estás en lo correcto. En el caso estudiado, vemos que la parte vendedora es Asturias S.R.L. ¿Cómo actuará la sociedad en la escritura? ¿Puede una persona jurídica comparecer materialmente a otorgar actos jurídicos o actúa
a través de sus representantes. ¿Cómo será la intervención de Joaquín Asturias en el acto? ¿Qué documentación debe solicitar el escribano? Analizaremos entonces el concepto de documentación habilitante en términos notariales. Se refiere a los distintos instrumentos que permitirán acreditar y justificar cuando un compareciente actúa en nombre de otra persona. Vemos así que el concepto de documentación habilitante está íntimamente relacionado con el concepto de representación. En el caso en estudio, Joaquín Asturias actuará en representación de Asturias SRL. La representación puede ser legal, orgánica o voluntaria. La representación legal se da cuando el ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta la tutela y el cuidado del representado, exige la actuación de otra persona en su nombre para proteger sus derechos. Se da en el caso de los menores, los incapaces, los inhabilitados y las personas con capacidad restringida. La documentación habilitante en estos casos, en el caso de los menores, el escribano deberá requerir la partida de nacimiento o la libreta de familia. En los otros tres casos, como es el caso de los incapaces, los inhabilitados y las personas con capacidad restringida, el escribano deberá requerir como documentación habilitante la sentencia, donde se designa el curador o el apoyo, la partida de nacimiento y la documentación relacionada con el representante, como es el caso del curador o el apoyo, que sería su aceptación, discernimiento y aceptación del cargo. Tenemos también la representación orgánica, que es la representación de las personas jurídicas. Se entienden que las mismas actúan a través de sus órganos. Vemos así como nuestro ordenamiento jurídico adopta la teoría del órgano. El escribano deberá prestar atención al instrumento constitutivo de la persona jurídica y su régimen de representación. Esto será la documentación habilitante en este caso. Por ejemplo, en una SRL, su representante será el socio gerente y en una SA, el presidente del directorio. También tenemos el caso de la representación voluntaria, que es cuando el representante actúa en nombre del representado en virtud de un poder. Podría darse el caso, por ejemplo, que Marcelo Mor no pudiese concurrir a la escritura y le entregue un poder a su hermano para que concurra a firmar en su nombre. En este caso, la documentación habilitante que deberá solicitar el escribano es el poder mismo. Hay que destacar que si el poder agota su objeto con la ejecución del acto, deberá quedar en original agregado a protocolo. Por lo contrario, si el poder es para más actos jurídicos, lo que deberá hacer el escribano es agregar una copia certificada al protocolo. Teniendo en cuenta los conceptos analizados, si Marcelo Mor efectivamente le entregara un poder especial a su hermano para que concurra en su nombre a la celebración de la escritura, ¿qué actitud deberá tomar el escribano? Si tu respuesta fue que deberá agregar el instrumento original al protocolo, estás en lo correcto. Analicemos el caso en estudio. ¿Qué tipo de acto quieren celebrar Asturias SRL y el señor Marcelo Mor? Vemos que ellos quieren celebrar una compraventa de un inmueble ubicado en Córdoba. ¿Qué formalidad deberá requerir este acto? La formalidad requerida es la escritura pública y vemos que el escribano designado es Ricardo Rojas. ¿Cómo será la estructura de esta escritura? Analizaremos entonces el contrato de compra-venta. El mismo se da cuando una de las partes, que en este caso será Asturias SRL, se obliga a entregar a la otra, en este caso Marcelo Mor, la propiedad de una cosa y esta persona entregarle a cambio un precio en dinero. Cuando la compra-venta tenga por objeto un inmueble, como es el caso en estudio, deberá celebrarse por escritura pública. Analizaremos ahora las diferentes partes que deberá tener esta escritura. En el encabezamiento se debe designar el número de escritura y el lugar y fecha y ante qué escribano es otorgada la misma. Luego sigue el comparendo, donde se debe designar de cada una de las partes nombre y apellido completo, documento de identidad, domicilio y estado de familia.
Si se trata de personas casadas, se deberá designar si son en primeras o posteriores nupcias y el nombre del cónyuge. Si el otorgante es una persona jurídica, se deberá dejar constancia de su denominación completa, domicilio social y datos de inscripción de la misma. A continuación, el escribano deberá justificar la identidad de los otorgantes. El código permite hacerlo de dos formas: si son conocidos personalmente por el escribano mediante la fe de conocimiento, y si no lo son, mediante la exhibición de documento idóneo. En el caso de estudio, por ejemplo, Joaquín será identificado mediante fe de conocimiento y Marcelo Mor mediante la exhibición de su documento nacional de identidad. A continuación seguirán las estipulaciones de las partes, la naturaleza del acto, en este caso una compra-venta, y la designación de su objeto. En este caso, se trata de un inmueble de propiedad de Asturias S.R.L. y el escribano deberá realizar la descripción según título antecedente y según el certificado catastral. La individualización del objeto constituye un requisito para cumplir con el principio de especialidad. A continuación se designará el precio, el recibo por el vendedor y la carta de pago. Debe dejarse constancia si el vendedor lo recibe en presencia del escribano o lo hizo anteriormente. El recibo y carta de pago que otorga el vendedor determina que no quedaron obligaciones pendientes. Luego continúa la cláusula traditoria y la aceptación por el comprador. Es importante para que nazca el derecho real que la parte vendedora haga tradición del bien inmueble a favor del comprador y que éste lo acepte. A su vez, es necesario designar que el comprador se encuentre en posesión del inmueble para que nazca este derecho real. Acto seguido, el escribano deberá prestar especial atención al tema del asentimiento conyugal. Si la parte vendedora es casada, que no es el caso en estudio, su cónyuge deberá comparecer a otorgarlo, y si no, la escritura será nula. El asentimiento conyugal debe ser otorgado cuando el bien transferido sea ganancial o cuando se trate de un bien propio, pero el bien a transferir se trate de la sede del hogar conyugal. A continuación, el escribano dejará constancia de las atestaciones notariales. Aquí se incluyen en algunas demarcaciones cómo le correspondió el bien al vendedor, ya que en otras demarcaciones lo incluyen en el cuerpo de la escritura. También se incluye el cumplimiento de obligaciones fiscales y el tema de los certificados notariales y administrativos. Luego sigue la constancia de la lectura y firma por las partes y la dación de fe final del escribano. Teniendo en cuenta los conceptos analizados, ¿cómo identificará el escribano Rojas a las partes intervinientes en el caso en estudio? Si elegiste las opciones que Marcelo deberá exhibirle su DNI al escribano y que el escribano dará fe de conocimiento de Joaquín, estás en lo correcto. Además de la compra-venta, existen otros actos por los cuales se puede transferir la propiedad de un inmueble. Imaginemos el caso en el que Marcelo Mor, en vez de entregar como parte de pago un precio, le entregara a Asturias S.R.L. otro inmueble, o que la transferencia fuera gratuita, o que Asturias S.R.L. le entregue como parte de pago una deuda el inmueble a Marcelo Mor. Se trata de diferentes actos con distinta estructura a los que el escribano le deberá prestar especial atención. Analizaremos primero la permuta, que se trata de un acto jurídico en el cual las partes se obligan recíprocamente a transferirse el dominio de cosas que no son dinero. Se daría, por ejemplo, si Marcelo le entregara como parte de pago a Asturias otro inmueble o automotores. La gran diferencia con la compra-venta es que si bien es un acto oneroso, aquí no hay un precio en dinero. El objeto de la permuta son las cosas, es decir, bienes materiales. Y su forma, en el caso que se trate de inmuebles, debe ser instrumentado por escritura pública. Con respecto a la donación, se trata del acto jurídico en el cual una persona entrega gratuitamente la propiedad de una cosa a otra y éste lo acepta.
Es raro que se dé el caso que una sociedad entregue gratuitamente la propiedad de una cosa a otra persona, pero se haría, por ejemplo, cuando Asturias S.R.L. le transfiera a Marcelo Mor gratuitamente la propiedad del inmueble. En el tema de la donación hay que prestar especial atención al tema de la aceptación, ya que debe ser en vida del donante y el donatario. Con respecto a la forma que debe reunir la donación de bienes inmuebles, el Código establece que deben ser hechas por escritura pública bajo pena de nulidad. El Código enuncia distintos tipos de donación. Tenemos las donaciones con cargo, las donaciones pura y simple, las donaciones mutuas y las donaciones remuneratorias. En el tema de la donación habrá que prestar atención a la revocación de las mismas, a la reversión y a la defensa de la legítima. La revocación puede suceder por inejecución de los cargos del donatario, por supernacencia de los hijos del donante, en el caso que se hubiese estipulado, o por ingratitud del donatario. Con respecto al tema de la reversión, se puede pactar en el contrato constitutivo la condición resolutoria para la donación de que el donatario o el donatario, su cónyuge y sus descendientes fallezcan antes que el donante. A su vez, el Código plantea, con relación a las donaciones, la defensa de la legítima. Así, si la donación es a uno de los legitimarios, plantea el instituto de la colación de las mismas, y si la donación es a tercero, plantea el instituto de la reducción de las mismas. Tenemos también otros ejemplos de actos traslativos de la propiedad, como por ejemplo la dación en pago, que se daría en el caso de que Asturias S.R.L. entregue a Marcelo Mor el inmueble como parte de pago de una deuda. También tenemos el aporte de inmuebles a una sociedad y también el dominio fiduciario. El aporte de inmuebles a una sociedad ocurre cuando uno de los socios, en vez de aportar dinero, aporta el bien inmueble. Y el dominio fiduciario se trata de un dominio imperfecto que nace en virtud de un fideicomiso. Teniendo en cuenta los conceptos analizados, ¿qué acto debería instrumentar el escribano Rojas si Marcelo Mor le entregara a Asturias S.R.L. como parte de pago un inmueble ubicado en la ciudad de Córdoba? Si elegiste que el acto instrumental sería una permuta, estás en lo correcto. En la siguiente actividad se te presentará una situación de hecho a partir de la cual deberás elaborar un informe indicando cuántos actos escriturarios tendrá que autorizar el escribano y qué informes y trámites pre- y post-escriturarios deberá realizar en cada caso. Tomando en cuenta el caso planteado y analizando la situación de hecho, el precio ofertado y el viaje previsto por el señor Bebe, deberás realizar un informe que explique los actos escriturarios que debe realizar el escribano, qué tipos de certificados administrativos deberá solicitar el escribano césped para la escritura de venta, teniendo en cuenta el valor de venta, qué obligación tributaria deberá cumplir el escribano, qué otras retenciones tributarias deberá cumplir teniendo en cuenta la situación planteada. En todos los casos, deberás fundamentar tus respuestas. A partir de lo anteriormente detallado, elabora el informe en un documento de Word y envíalo como tarea a los fines de que puedas realizar la autoevaluación. Para resolver la actividad, tuviste que tener en cuenta los conceptos desarrollados a lo largo del módulo, tales como los distintos trámites pre- y post-escriturarios que debe realizar un escribano, la documentación habilitante para las escrituras y las distintas alternativas de actos escriturarios donde se instrumenten actos que transmitan derechos reales sobre inmuebles. En el ejemplo se dan claramente dos actos escriturarios: el poder que otorga el señor Bebe a favor de su cuñado y la escritura de venta de los señores Mor a favor del señor Bebe, que será representado por el señor Gómez. Deberás prestar especial atención al tema de los trámites pre- y post-escriturarios para poder redactar el informe.
En pantalla podrás observar un ejemplo de cómo resolver la actividad.